Yo me acuerdo que nos fuimos a vivir a una casa. Los vecinos nos contaron que en esa casa había muerto un niño porque tenía hambre, entonces el papá lo mató. Mi hija abre la ventana y se iba a aventar. Entonces su papá la jala y le da una cachetada. En otra ocasión, mi hija se levantaba en las noches y se empezaba a pegar en el ropero con la cabeza. Okay. Así. Estoy segura que le bajaron un muerto a tu hija. Okay. Déjame hacerle unas cosas para quitárselo porque si no se va a morir. Y yo vi cómo aventaron a mi bisabuela y como si le estuvieran tocando y empezó a hacer sonidos, o sea, como si le estuviera faltando el aire. ¿Estás pensando en suicidarte? Y yo le dije, sí, llevo unas semanas pensándolo. Lo que tú estás pensando no es que tú lo quieras hacer, es que hicieron un trabajo para que tú lo hagas y al rato digan, ya vieron niñas, su mamá estaba loca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas, donde este espacio lo creamos para ti, para entender, comprender, pero sobre todo informarte. En esta ocasión tengo una invitada, la cual tuve el honor de conocerla algunos años y que nos contó un caso por demás escalofriante. Pero mejor que se los platique ella. Ella es Elizabeth Cervantes. ¿Cómo estás, Eli? Hola, mucho gusto. Muy Hombre, bien, muchas gracias. Gracias a ti. Sobre todo gracias por volvernos a contar algo que en tatitos muy pequeños. Yo la verdad es que preferí guardarme esta entrevista para esta ocasión y saber exactamente qué le pasó a Eli Cervantes, pero sobre todo, primero me gustaría si tú nos permitieses conocer un poco más a Eli. ¿Quién es Eli? Yo trabajo como fisioterapeuta en un hospital. Actualmente estoy estudiando otra carrera. Y pues... Una chica normal con una carrera profesional. ¿Estás casada? Divorciada. Divorciada. Y pues básicamente empezó algo a vivir Eli que no se puede explicar. ¿Me podrías contar desde el primer momento en que pasaron las cosas? Si hay un antecedente de niña, por favor también coméntalo. Sí, pues esto lo vengo viviendo desde muy, muy chica del lado de mi mamá y por parte de mi papá. Bueno, mi abuela y mi bisabuela eran espiritistas. Ellas trabajaban curando con hierbas, eran curanderas. Mi bisabuela era de Guerrero, entonces ella era la curandera del pueblo y por lo que me llegaron a contar, hablaban con los muertos. Entonces, pero me hablaban muy normal. Un día mi bisabuela me dijo, oye, vino tu padrino, el segundo esposo de mi abuelita, y estuvimos aquí platicando. Entonces... Como si fuera una visita normal, común, sí, que esperabas de un familiar vivo, ¿no? Sí, sí, y me hablaba así como si nada. Al principio yo no lo creía, estaba muy escéptica de eso. Pero sí llegué a vivir con mi bisabuela muchas cosas. En ese momento entendí y pues sí, en algún momento me quiso enseñar algo de lo que ella hacía, pero pues nunca llegó el momento. Entiendo. Tú llegaste en un momento dado cuando tenías esta etapa. ¿Qué edad tenías más o menos cuando tu abuelita te platicaba esto? Tenía como unos 22, 23 años. Ok. De niña llegaste a vivir algo que no te pudiste haber explicado. Es decir, no sé si viste alguna persona que no estuviese ahí, interactuaste con alguien que recuerdes. Sí. Yo me acuerdo que nos fuimos a vivir a una casa en Chimalhuacán. En esa casa murió la suegra de una hermana de mi papá. Cuando llegamos a esa casa, yo me acuerdo que había en la cama, pues todavía, la señora murió sola.
Entonces todavía había moscas, vasos, Entiendo. con cosas muy feas, ¿no? Nosotros nos quedamos a vivir en esa casa y de vez en cuando sí se movían las cosas. También dicen que los vecinos nos contaron que en esa casa había muerto un niño porque tenía hambre. Entonces el papá ¿Lo abandonó? No, el papá lo mató. El Caray. papá estaba drogado. Entonces lo mató. Fue lo que nos contaron. Mi mamá sí llegó a ver a ese niño. Yo también lo llegué a ver varias veces. Y el niño le pedía comida a mi mamá. Y como mi hermano tenía más o menos la edad de él, de repente mi mamá los confundía. Pero pues ya cuando iba a ver mi mamá, mi hermano estaba dormido. En esa casa sí nos pasaron muchas cosas. Ya después nos cambiamos de ahí. Perdón, voy a detenerte un poquito porque eso es algo importante que tengo que explicarles a la gente que nos está viendo y escuchando aquí en Historias Embrujadas. Perdón. El concepto de justo una persona que interactúa con una entidad espiritual que en edad y en asimilación de parentesco, es decir, es un niño con ciertas características y ciertas edades, sí puede confundir a una persona. Es decir, en el caso que comentó Elia de su mamá, de confundirlo con su hermano. En tu caso, tal vez no había una confusión, pero ¿podrías describirlo cómo era? Tengo como flashazos nada más. Lo que te venga. Era un niño como de 5 años, delgadito, con cabello negro, que así era mi hermano, era igualito. Ok. Y ¿interactuaste? O sea, ¿hubo algún contacto, no solamente visual, sino que te lo hayas encontrado en algún momento, jugado o algo? Dicen mis papás que cuando llegamos a esa casa yo tenía como unos 2 años más o menos, que me salía al patio a jugar con alguien. Pero pues sí, eso sí, no me acuerdo. Ok, continuamos. Entonces, ¿te cambiaste? Nos cambiamos de casa. Pues de ahí sí llegamos a ver varias cosas. O sea, mi papá sí vivió cosas paranormales en la casa de mi abuela. Ahí mi abuela, mi bisabuela, el esposo de mi abuela y mi abuelo llegaron a ver a un señor, bueno, así le decimos, un señor pelón que salía de una cama, que era el cuarto de visitas que tenía mi abuela. Okay. Entonces ellos lo habían visto. Dicen que el señor no tenía una pierna y de vez en cuando salía y como que se arrastraba. Entonces, pues ellos lo veían muy normal. O sea, salía de la cama. Debajo de la cama. Ah, debajo de la cama, ok. Debajo de la cama y se arrastraba. Ok. Años después, mi hija mayor tenía como 7 años, más o menos. Mi hija le estaba enseñando a caminar al hijo de mi prima. Era un bebecito. Entonces, mi hija agarró al bebé y cuando voltea, ve a una persona así, me lo describió tal cual. Entonces mi hija lo que hace es agarrar al bebé y quererse salir. Entonces ahí dice mi hija que ve a otra persona enfrente, era una mujer. Y pues ya mi hija entró en crisis. Entonces ahí mi hija, lo que me dice mi abuela fue que tenía que llevarla a que le hicieran una limpia. Entonces la llevé con una prima de mi ex, que ella es santera. ¿Tu prima es santera? La prima de mi ex. Es santera, le hace unos baños a mi hija para que se tranquilizara. No me acuerdo cómo se llaman esos baños, pero es como para que se relajen. Como un baño purificador con hierbas y todas esas cosas. Okay. Sí. Pues ya mi hija se tranquiliza y todo, porque sí estaba en crisis muy, muy fuerte. Pero... Perdón, ¿tu hija ve esta imagen como de una mujer y es lo único que les cuenta? No sabiendo que desciende de espiritistas. O sea, nadie le ha dicho nada a tu hija. Hoy se va a enterar. No, bueno, sí. O sea, en ese tiempo ella todavía no entendía, porque hay muchas cosas que no entendía. Desde que mi hija estaba chiquitita, ahí yo empecé a entender más a mi familia. Porque mi hija tenía como 1 año y medio, 1 año, 8 meses más o menos. Yo estaba embarazada de la otra niña.
En una ocasión yo estaba cocinando, entra un familiar de mi ex. Entonces agarra a mi hija que estaba dormida, la agarra de los pies, la empieza como a sacudir, ¿no? Okay. Y pues sí le dije unas palabras fuertes. Y le dije, o sea, ¿qué te pasa, no? En ese tiempo estaba mi bisabuela viviendo aquí con mi abuela. Y pues ya fui a verlas. Mi hija estaba muy rara. Entonces le dije a mi bisabuela, es que no sé qué le pasa a mi hija. Y me dijo, estoy segura que le bajaron un muerto a tu hija. Okay. Déjame hacerle unas cosas para quitárselo, porque si no se va a morir. Pues yo no creía. Bien. No creía, le dije a mi bisabuela, sí, pero pues no tengo dinero, ¿no? Para comprar eso. Me dijo ella, no te preocupes. Nada más te voy a pedir que cuando yo lo haga, veas lo que veas, no te vayas a acercar. Pues ya mi bisabuela compró las cosas, empezó a preparar, empezó a limpiar a mi hija y yo vi cómo aventaron a mi bisabuela y como si le estuvieran tocando y empezó a hacer sonidos, o sea, como si le estuviera faltando el aire. O sea, en el momento que tu bisabuela, perdón, estaba haciendo el ritual a tu hija, es empujada, como proyectada hacia el piso y luego, no solo conforme con eso, la estaban ahogando. Yo lo vi. Ok. Entonces, pues yo le hablo y le digo, ¿qué hago, no? Y ella me aventaba con la mano que me saliera. Agarré a mi hija y me salí. Pues mi mamá estaba afuera espantada por su abuela. Claro. Ya cuando se incorpora mi bisabuela, sale y me dijo, le bajaron un muerto a tu hija. Ve a protegerla porque si no, pues va a pasar algo más. Va a pasar algo más, ajá. Entonces, lo que hice fue igual. No lo tomé muy, como que muy en serio porque todavía no creía en la santería ni nada de esas cosas. Yo decía, yo me puedo meter en todo menos en eso. Desde ahí empezaron a pasar cosas. Mi hija creció, ya tenía yo a la otra niña. En otra ocasión, mi hija, la mayor, tenía como unos 5 años más o menos. Yo tenía dormida a la otra. Se levantaba en las noches y se empezaba a pegar en el ropero con la cabeza. Así. Y ya cuando escuchaba el ruido, ya la levantaba, la cargaba y la llevaba a la cama. Pues ella no sabía de esas cosas, ¿no? Pero Entiendo. Pues yo sí le contaba a mi familia y pues sí nos daba miedo. Después, un día viviendo con su papá, mi hija abre la ventana y se iba a aventar. Entonces su papá la jala y le da una cachetada. Y yo le dije, oye, no sabes lo que está pasando. Entonces, él y su familia no creían supuestamente en esas cosas. Entonces, yo le dije, mañana te platico, ¿no? Y ya le dije lo que mi hija había estado haciendo. Sí. Pues ya le preguntamos a mi hija que por qué lo iba a hacer y me dijo, es que me estaban hablando, pero no sabía quién le hablaba. Perdón, tengo que preguntar esto. En el momento que tuviste toda esa acción, sí. y por eso te diste cuenta que tu expareja la jala y le da una cachetada como para entrarla en sí. Sí. Es decir, ella, quiero que retengas un poquito en esa memoria. ¿La viste fuera de sí? ¿La viste, tenía los ojos en algún punto? No, estaba como dormida, o sea, estaba como que... ¿Como sonámbulo? Sí, algo así. ¿Y la ventana, estaba yendo hacia la ventana? ¿Corrió, caminó? ¿Qué hizo? La ventana estaba junto a la cama. Okay. Entonces se levantó, la abrió y fue que se iba a aventar. Ok, entiendo. Qué fuerte, ¿eh? Luego. Después tengo a mi tercer hija. Era una bebecita. Entonces, mi hija igual, ella misma, igual empieza como a correr en la cama y empieza a reírse, pero como de una forma burlona. Okay. Ahí tenía yo a mi segunda hija, que también la estaba viendo y pues como estaba chiquita, le dio miedo. Ya. Y igual, mi hija la mayor abre la ventana y se quería aventar. Entonces yo igual la jalo y le doy una cachetada. Claro. Entonces mi hija se quedó así como
¿Por qué ¿Qué no? pasó, no? Claro. Ajá. Y ya mi hija de en medio empieza a llorar. Claro. Porque sí se sacó mucho de onda. Pues ya fueron como que lo último que me pasó con las niñas. O sea, las niñas básicamente centraba un fenómeno en ellas. En la mayor. ¿En la mayor? O sea, la repetición de este círculo la hizo la mayor. Uh-huh. O sea, volvió a intentar arrojarse. Sí. Ok. ¿Hay espíritus o hay entidades que pueden vincular estrechamente con los niños, principalmente con los infantes niños, porque tratan de buscar un vínculo de comunicación y si lo obtienen o si se enganchan, pueden causar mucho daño? ¿Qué pasó después, Eli? Pues le pusieron collares de santería de protección nada más. No la metí como tal en la religión, uh-huh, pero sí dije, tengo que hacer algo para protegerla. Claro. Y pues sí, el papá pues estuvo de acuerdo porque pues eran sus primos, ¿no? Uh-huh. Pues ya, yo me divorcio de él, me voy a rentar a una casa del hermano de una vecina. Uh-huh. Ahí me empiezan a pasar cosas más fuertes. El cuarto empezaba a oler como feo, un olor, uh-huh, feo, ¿no? Uh-huh. Como cosas, como basura. Okay. Como basura. Entonces, en las noches, yo vivía ahí sola porque pues le dejaba a mis hijas, a mi mamá, uh-huh, para irme a trabajar, uh-huh, yo muy temprano. Entonces, en las noches, o sea, sí, literal, las puertas del ropero se empezaban a mover. Yo me dormía con la luz apagada porque nunca he podido dormir con la luz prendida. Sentía ahí cómo se iban subiendo a mi cama. Uh-huh. Mi cama empezaba como a moverse un poquito y llegó el momento en el que ya no me podía mover. Okay. Y sentí ahí el aliento de alguien en el oído. ¿Como el vaho? Ajá, okay. Sí sentía. Y yo sentía que como que me hablaba, pero yo nada más escuchaba como ruidos, es como así. Como siseo, no entendía. ¿no? Okay. Sí, okay. Ajá, entonces sí sentía cómo me tocaba. Okay. Cómo me tocaba y empecé a bajar mucho de peso. Es decir, perdón, para que te entienda la gente que está en la descripción, tú estabas en tu cama, dormida, para ir al trabajo y de repente las puertas del ropero se movían. Muy despacito. Y por consiguiente sentías como algo al pie de la cama de Eli se arrastraba o se... Como que se iba subiendo a gatas, okay. Poco a poco. Y te tocaba en el sentido, ¿cómo era el tocamiento? Debo empezaba así eso. Como por la cara. Ajá. Y pues iba bajando. ¿Y tú lo sentías ese tocamiento como qué? ¿Como sutil, como con coraje o con cariño? ¿Cómo? No, pues muy lento. O incluso invasivo. Sí, como invasivo. Ok, como un acoso, por así decirlo. Sí. Ok. Sí, me empiezo a sentir muy cansada, con mucho sueño todo el día. Me empezó a afectar en muchas formas, ¿no? Me veía muy demacrada. ¿No dormías después de esas sensaciones? Y todo el tiempo estabas como despierta sintiendo este siseo en tu oído. Sí, del miedo ya no podía dormir. Y no escuchabas qué era lo que decía, nada más era como un siseo. Un siseo, para que entienda toda la gente, es como el... O sea, no es un murmullo, sino es que te está diciendo algo, pero muy bajo, uh-huh, o inentendible, ¿no? Sí. Un amigo me invita a ir a un bazar. Uh-huh. Yo le digo que sí, voy. Y me dijo, oye, iba a ir a un amigo, no hay problema. Yo dije, no, sin problemas, ¿no? Entonces, vamos a comer y este amigo, de mi amigo, uh-huh, se me queda viendo y me dijo, oye, siento que algo te pasa. Entonces, yo le dije, no sé si tú lo creas, pero me está pasando esto. Le expliqué lo mismo y él me dijo, soy Babalago. Uh-huh. Si tú quieres, podemos ir a tu casa y estoy seguro que te bajaron un muerto. Ok, lo mismo que te habían dicho tu bisabuela. Ajá, okay, que le habían hecho a mi hija. Ok. Entonces ya vamos
tira los caracoles y sí, dijo, mira, sí. ¿Tú sabes quién te lo hizo? Sí, ya tenía la noción de quién. En ese momento, él dibuja un círculo en el piso. Pone unos signos, puso unas velas, pasamos por aguardiente. Igual me dijo, voy a hacer unos rezos, veas, sientas lo que sientas, pase lo que pase, no vayas a hablar. Empieza a hacer sus cantos y todo. Mi amigo estaba sentado frente a mí, el babalao estaba atrás, a un ladito, no recuerdo. Yo siento como me empiezan a jalar la sudadera. Okay. Y mi amigo de enfrente sí se espantó. Entonces... O sea, ¿tu amigo sí vio la acción de que te jalaban la sudadera? Sí. O sea, ¿en lo físico sí se veía? Sí. Ok. Sí, él vio todo. Ya después de un ratito, cierra una botella y me dijo, lo encapsulé, está aquí, hay que ir a tirarlo a tal lugar, ¿no? Entonces, la verdad, desde allí ya pude descansar. ¿Sí funcionó entonces el hecho de que el babalao haya retirado? De alguna forma ellos tienen un entendimiento de cómo retirar un muerto. Es una forma alusiva de explicar el exorcismo católico, pero en el ámbito santero es como retirar el muerto, ¿no? Y efectivamente era eso, un muerto. ¿Llegaste a... ¿Alguien te llegó a decir qué muerto era? O sea, alguien... No, solamente te dijeron, ¿sabes quién te lo hizo? Sí. Muy seguido tenía accidentes. Okay. Y todos eran dirigidos al cuello. Entonces, en una ocasión me subo a un taxi con una vecina. Se subieron 2 asaltantes. Nos pegaron. Estuve de incapacidad. En el hospital conozco a una señora. Ella me habla de su hija, que ella trabajaba con curanderos y chamanes por Texcoco. Entonces me dijo, te doy mi dirección, el sábado va a venir mi hija, quiero que la conozcas. Voy con ella, me invitó a unos cursos. Tomé un curso que se llamaba Masaje para las Emociones. Cuando me despido del maestro, un maestro de antropología en la UNAM, con estudios, maestrías y todo, porque nos explicó a qué se dedicaba. Y me despido de él de mano y me dijo, oye, traes algo muy feo, ve con alguien para que te cheque. Y en ese momento pues yo no entendía de qué me hablaba, ¿no? Claro. Ese mismo día en la tarde tomó un curso que se llamaba Limpia con huevo como ritual terapéutico. Ahí mismo con el maestro antropólogo. Con otro, era un chamán. Era un chamán. Entonces paso, me hace la limpia y me dijo, mira, hay 3 vestidos. Estos vestidos significan que 3 mujeres te quieren hacer daño. Y un hombre. Eso lo viste en el huevo. Él me lo explicó todo. Y se veían como vestiditos. Entonces me dijo, ve con un santero a que te haga un rompimiento porque si traes algo muy fuerte, te han estado pasando muchas cosas. Y yo dije, sí, me han estado pasando. Entonces en ese momento yo le hablo a una prima que es babal, su esposo es babalao y ella es santera. Entonces ella me hace la limpia y todo y me dijo, pues es alguien muy cercano a ti. Sí, son 3 mujeres las que te están haciendo daño. O sea, te confirmó lo que te había dicho el curandero. Sí. Entonces me dijo, te tienes que proteger a tus hijas porque lo que te pueden hacer a ti, si no te cae a ti, les cae a ellas. Entonces, en ese tiempo yo decía, no me quiero meter en la santería. Claro. Pues ya le expliqué a mi abuela y me dijo, es que sí tienes que protegerte. A ver, vamos a hacer un pequeño reloaded. Eli es descendiente de espiritistas. ¿Espiritista o espiritualistas?
El espiritista es aquella persona que hace por medio de instrumentación sesiones espiritistas, tales como la Ouija, tales como la sesión victoriana, para contactar entidades espirituales de todo tipo. Espiritualista es aquel que maneja, como en el mundo de los espíritus, ciertas etnias o tribus para poder contactar. Es decir, los espiritualistas usan templos, usualmente, y hacen liberaciones incluso de espíritus que están pegados supuestamente a las personas. Y estos mismos te hablan acerca de, por ejemplo, tribus de pieles roja. O sea, por decirte algo, un espiritualista se puede llamar gota de agua de la mañana, ¿no? Y son espíritus de esas tribus. Algunos otros tienen otras connotaciones. Bajo estos dos términos, ¿de cuál espiritista estamos hablando? Si tienes algún dato de eso. Bueno, no, mi abuela y mi bisabuela no estaban en ningún templo, no hacían nada, lo único que hacían era ayudar a las personas. Entonces, espiritista sanador. Okay. Ese es el concepto. Ok, entonces, te dicen de los 3 vestidos, porque salen en el huevo, 3 mujeres, identifican a 3 mujeres y te dicen, ¿tú sabes quién te está haciendo daño? O sea, tú en ese momento, Eli, entró en la conciencia de quiénes eran. Sí. Sin que tengas que decirlo, pero identificaste cercano, muy cercano. Muy cercano. Ok. Pues lo más reciente que me pasó fue hace 2 años. Ok. Hace 2 años me voy a vivir a la casa de mi mamá. En la esquina de mi cuarto, en mi cuarto no como nada. Nada, nunca como nada en mi cuarto. En la esquina de mi cuarto empieza a oler a carne podrida. Okay. Entonces le digo a mi mamá, oye, ma, huele muy feo, ¿puedes checarlo? Porque yo creo que a lo mejor un ratón vino y se murió, no sé, huele muy feo. En esa esquina solamente tengo cajas con zapatos. Mi mamá revisa una por una, limpia, empezó a buscar, no había nada. Yo dije, no, pues qué raro, ¿no? Porque sí huele mi cuarto muy feo. Okay. Entonces, yo estaba en el hospital, de vez en cuando sentía que me tocaban el hombro, que me tocaban la pierna, escuchaba que decían mi nombre, volteaba y yo dije, me estoy volviendo loca, me está dando algo, ¿no? En una ocasión me meto a bañar, la cortina de mi baño se abre y siento que algo oscuro pasa atrás de mí, como si fuera un gato o algo así. Pues no había nada. Ya sospechaba algo. Entonces... Cuando tú me dices ya sospechaba algo, ¿a qué te refieres? Ya sospechaba que algo estaban haciendo. O sea, tú recordaste 3 mujeres haciéndote algo y en ese momento de lo putrefacto de la esquina de tu casa, de tu habitación principal, dijiste, me siguen haciendo algo. Sí. Entonces, yo le digo a mis hijas, cuando estén en la casa de su papá, van a buscar en el congelador. Van a encontrar una bolsa negra con un frasco con miel adentro. Si lo encuentran, me lo traen. A los 2 días me dicen, ya lo tenemos. Ok. Entonces, le hablo al chico, al babalao que me ayudó la primera vez y le digo, oye, encontramos esto, ¿no? Bueno, desde que yo me salí de la casa de él, me prohibieron la entrada a su casa. Entonces... Ya. ¿Pero quién te la prohíbe? ¿Tus babalaos? No, la familia de él. Ok. La familia de él. Entonces, él me dijo, ábrelo, tenemos que ver qué es lo que tiene. Solamente ponte guantes. Ponte guantes, no lo vayas a tocar directamente. Le doy a mi hija el teléfono para que lo grabara. Tengo las fotos y los videos. Era un frasco con miel y no sé qué tantas cosas adentro. Entonces saco un papel y al momento de que lo abro era una foto mía con brujería. Que decía mi nombre completo. Decía, vas a estar mansa como cordero y voy a hacer que te doblegues ante mí y así. ¿Puedes recordar exactamente qué decía? Decía mi nombre completo. Tu nombre y di lo que decía, lo que recitaba. Decía, Elizabeth Cervantes, yo te congelo para que estés mansa como cordero y te doblegues ante
en nombre de mi ex. Ok. Y era lo que decía. O sea, básicamente era como un hechizo Ujú. combinado con miel y otras cosas. Otras ¿No cosas. identificaste qué otras cosas? ¿Animales o algo así? No, porque se veía que ya lo tenían ahí desde hace tiempo y se veían como cosas rojas abajo. Ok. Sí, bueno, no se alcanzaba a ver porque ya llevaba tiempo. ¿Y eso lo abriste con tu babalao? No, lo abrí yo. Ok. Y ya él me dijo, tira todo, pues ya te descongelaste. Y me dijo, te tengo que limpiar, tengo que hacerte unas cosas y todo. Cuando tú me dices, por ejemplo, eso de que te tengo que hacer unas cosas, ¿podrías describir qué cosas te decía el babalao? O para entender un poco más. Sí, yo todavía ahí no me metí en la santería. Ok. Entonces él me dijo, te tienes que proteger porque esta gente trabaja con muertos. Ya. Entonces me dijo, y al momento de tú protegerte, como tú eres la cabeza de tu casa, estás protegiendo a tus hijas y a tu familia. Claro. Entonces sí, fue a la casa, limpió, también limpió a mis hijas, a mi mamá. Ahí también salió que el niño que mi mamá veía en Chimalhuacán, lo había jalado mi mamá. Porque como que de repente sentía compasión por él. Entonces como que mi mamá jaló al niño. Y ya mi amigo igual limpió a mi mamá y como que hizo unas cosas para desprenderla de él. Ok. Me gustaría saber, si me permites, qué elementos utilizó, qué viste, si, no sé, puro o sacrificó un animal. ¿Qué hizo? Creo con mi mamá fue aguardiente que le escupió por la espalda. Y creo que la limpió con unas hierbas. Ya tiene unos añitos. Sí, no me acuerdo muy bien. Pero, bueno, sí nos protegió. Es lo que me llama la atención. O sea, aquí en este momento, por ejemplo, tú siempre recargas, todavía no me metía al yoruba, ¿no? O a la santería. ¿En qué momento, después de esa limpia, qué siguió? ¿Ya fue cuando te adheriste a la santería o qué pasó? Sí, yo dije, sí, ya están pasando muchas cosas. Yeah. Hubo un momento en el que este amigo me invitó a comer. Entonces ya fui y me dijo, oye, siento que te está pasando algo. Y yo le dije, no, es que dije, sí me pasan cosas. Entonces me dijo, no me digas, te tiro los caracoles. Me tiró los caracoles y ahí me dijo él, ¿estás pensando en suicidarte? Y yo le dije, sí, llevo unas semanas pensándolo. En este tiempo yo me peleé con mi mamá, con mi hermano. Estaba muy mal con ellos. Como que nada me estaba saliendo en ese momento. Empezaba la pandemia, todo eso. Entonces él me dijo, lo que tú estás pensando no es que tú lo quieras hacer. Es que hicieron un trabajo para que tú lo hagas y al rato digan, ya vieron niñas, su mamá estaba loca. Claro. Su mamá no las quería, su mamá se suicidó, como quedar bien esa gente, ¿no? O sea, era un maleficio todavía mayor al quedarte congelada, ¿no? Por así decirlo. Al primero. Eso fue antes. Ok. Ah, ok. Eso fue antes. Okay. Entonces él me dijo, no lo estás haciendo tú y debes de ser más fuerte que nunca por tus hijas. Entonces, igual me dijo, tienes que hacerlo, tienes que meterte en la santería para protegerte. Yeah. Y yo ahí todavía no lo quería hacer. Entonces... ¿Te puedo preguntar algo si no es delicado, si no me lo cuentas? ¿En qué momento pasó por tu mente el quitarte la vida? O sea, es decir, durante estos procesos ya sé que te salía mal esto y lo otro, pero ¿cuál era el pensamiento en el momento de decir hasta aquí? Pues no pensaba, o sea, yo decía ya no puedo, o sea, sentía como que ya no había algo más allá. Yeah. O sea, ya nada tenía sentido, ¿no? Decía, por más que me esfuerzo, por más que hago, ya no puedo más con esto. Y era ensimismarte en ya no voy a hacerla y mis hijas no, ni siquiera pasaban por tu mente. No, okay. No, o sea, ya me sentía perdida, ¿no?
Ok, continúa, gracias. Pues ahí todavía estaba muy renuente. Ya hasta con lo de la miel que encontramos y eso, yo ahí dije, no, ya, como que sí ya hay tengo que muchos hacer anuncios algo. como, ajá, sí. Entonces, hay muchas cosas que no puedo decir. Entiendo. Porque para no tener problemas con esas personas, con esas mujeres. Pero sí, eso es lo que me ha pasado. Esas tres cosas, bueno, esas tres mujeres más bien. Dices, hay cosas que no puedo decir para no, porque estas cosas serían como identificarían exactamente a quién, ¿no? Ok. Cuando tú te adhieres a la santería, ¿te adhiere babalao? ¿O vas con, por ejemplo, el esposo de tu prima? ¿Algo así dijiste? ¿La Sí, pareja de tu prima? de mi ex. Primos de mi ex. Ah, ok. Ellos, a ver, para entenderlo, ¿de tu ex hay primos que son santeros? Ok. Sí, babalaos. Ellos sí me ayudaron mucho al principio. Pero cuando hubo esta separación ya no. No, yo les dije, a final de cuentas, ustedes son familia de él. Entonces van a preferir 1000 veces. Porque sí, su primo me dijo, son tal y tal persona las que te están haciendo esto. Entonces, no me vayas a pedir que se los regrese. Yo ahí todavía no entendía de qué se trataba la religión, ¿no? Me decía, pero yo te voy a hacer las limpias y todo sin cobrarte. Entonces, sí hay que dejar un derecho para todo trabajo. Una ofrenda, ajá, pues. Sí, ajá. De agradecimiento, ¿no? Pero yo ahí todavía no entendía de qué se trataba la religión. Muchas personas que no conocen piensan que se hacen cosas muy malas, pero lo que yo aprendí con ellos es que lo hacen para ayudar. O sea, yo nunca vi que hicieran cosas malas. De hecho, el amigo del que yo hablo, que me ayudó, él siempre me dijo, tú nunca me pidas nada malo, hacerle nada malo a una persona que no te ha hecho nada, porque eso nunca lo voy a hacer. Entonces con él aprendí que esto es para ayudar, no es para hacer nada malo. Ahora, actualmente yo no voy con nadie. O sea, me quedé más así como en lo espiritual, como hacer yoga y cosas así energéticas y cosas más. Con más un equilibrio que buscar, porque al final del día, por ejemplo, por ejemplo, la persona que te dijo, no me pidas que regrese la situación brujeril, por así decirlo, el hechizo. Yo entiendo un poco la concepción de Eli al decir, no hacen cosas malas, pero Eli, el regresar un hechizo es una cosa mala. Sí, o sea, no, él me dijo, no me vayas a pedir nada de eso, o sea, yo no lo pedí. Pero lo puede hacer. Ajá, él me decía, no lo pidas porque ellos son mi familia. Claro. Entonces me dijo, es como si me lo hiciera a mí mismo. Ok. Yo no entendía nada, yo decía, no le regreses nada, o sea, como que todavía no entendía todo eso que estaba pasando. Estaba todavía un poco más joven. Igual este amigo que me ayudó me dijo, no les regreses nada, las cosas malas pues solitas llegan. Sí, claro. El karma, como dicen por ahí. Y en algún momento, a ver, para justo hoy, Eli, después de todo esto que viviste, ya estás más tranquila. Te hiciste más espiritual, pero veo que tienes la mano de Orula. Sí, bueno, es que ese amigo me la puso de protección. ¿Sí es Orula o sí, es mano de Orula. Okay. Sí, me la puso como protección, entonces, pues la verdad no me la voy a quitar. No, pues evidentemente, sí. Y más si te funcionó en el sentido de que, por lo menos, es que está contradictorio un poquito el asunto de la familia, que unos hacen y otros quitan, pero no pueden regresar, ¿sabes? O sea, sí es como un poquito contradictorio en el sentido de quien te ayudó, porque tal vez dijo, no, pues pobre Eli, voy a quitarle este asunto, pero por favor, fíjate, por favor no me pidas que le lo regrese. Es decir, no sé si en el ámbito santero de esa familia está en torno el asunto de que al momento de ejercer, también hay un regreso. Sí, creo que sí. Entonces, ese primo sabía a lo que se dedicaba
Estas tres mujeres. Estas personas, ajá. ¿Pero son de la misma religión yoruba No. o...? Ellos son paleros, trabajan Palo con Mayombe, muertos. claro, me sonaba más a paleros. Sí, ellos Ajá. trabajan con muertos. De hecho, sí me he llegado a enterar que han hecho cosas un poco fuertes. Ujú. Entonces, ¿Nos podrías platicar algo? bueno, esa religión, por lo que yo me enteré, por una persona que fue por la que yo más o menos supe en dónde iban a encontrar mis hijas, Ujú. ese frasco con miel. Ujú. Él me dijo, yo hago trabajos para que las personas se mueran. Ujú. Me pagan 25,000 pesos por hacer esos trabajos. Ujú. Y voy al puente y ahí tiro los Ya, los trabajos. O trabajos. a veces los tiro en una ¿Alcantarilla? avenida o Ah, ok, así. ok. Entonces dijo, ya depende de lo que pidan Ajá, los ajá, muertos, ¿no? ajá. En ese momento, pues también yo decía, ¿qué hacen? ¿Qué? Sí, claro. Y él fue el que me dijo, hay cosas con trabajos para ti para que te vaya muy mal. Ok. Entonces fue que yo le dije, pero yo qué les hago, ¿no? Claro, claro. Y sí, entonces ya al tener eso ahí, sí supe que sí tenía que protegerme. En algún punto, ya no te adheriste, o sea, ya no eres santera como tal. Pues creo que ¿Te rayaron o algo por el estilo? no. Creo que es que con los santeros no se raya. Ah, ok. Es con los paleros. Estaría padre que nos explicaras para que la gente entienda. A Sí. ver, en el sentido de, por ejemplo, ¿quién se adhiere a, por ejemplo, con la mano de Orula, no tiene un proceso de ritualización? Sí. Como una persona aquí, porque nos pueden estar viendo y escuchando y diciendo, a mí me pasó algo similar a lo que le pasó a él y cómo me podría proteger sin estar dentro, ¿me explicó? Sí, pues hay muchas formas. O sea, yo probé de varias formas y lo que me llegó fue mi amigo que me dijo, yo te voy a proteger, entonces yo lo acepté, pero Ujú. sí me imagino que han de haber otras opciones, acercarse a la iglesia. Yo en ese tiempo ya no tenía a mi abuela ni a mi bisabuela, entonces no tenía quien me guiara. Y fue lo que me dijeron, si te están pegando con un muerto, pues más o menos podemos pararlos nosotros con lo mismo que están haciendo. Claro. Pero en un momento dado, en el cuestión de, por ejemplo, no vas a un toque de tambor. Sí llegué a ir. Es que no me quieres decir cómo te adheriste, más bien. Entiendo, comprendo. Pero a ver, o sea, sí estás adherida, pero no profesas. Sí, no profeso. Okay. O sea, sí para ponerme una mano de Orula sí tuve que haber hecho un ritual. Tienes que haber hecho una ceremonia, claro. Sí, una ceremonia con otros babalaos. Ok. Entonces ahí ellos me dijeron, eres hija de tal. Te dieron santo. Ok. Ajá. Pues ya me dijeron, tienes que hacer esto los lunes, que es prender una vela, poner un melón y cosas así. Ok. Al santo. Y todo esto fue para protección de la casa. Hay un santo que se le pide que nos abran los caminos y cosas buenas. El Ewa. Nosotros conocemos un poco el tema pues, como investigadores y también he estado yo en toques de tambor y he estado me han adherido en algunas ocasiones. Una vez me quisieron rayar y dije, no, espérate, tampoco no está para tanto. Pero yo como investigador pues sí tengo que involucrarme, ¿me explico? Sí. Por eso te digo, a ver, yo lo entiendo, pero estaría padre que con una persona que le pasaron cosas, que dijera más o menos, bueno, ok, te puedes meter, pero no profesar. En el caso de Eli, estás adherida, estás protegida, pero no profesas eso. O sea, vaya, no haces sacrificios para darle de comer al santo ni nada de eso. No, creo que en cierto tiempo sí hay que checarse, consultarse con los caracoles y eso. Pero actualmente no tengo contacto con mi babalao, con mi padrino. Okay. Entonces tampoco he buscado. Sí han llegado personas que me han dicho, si quieres yo soy tu padrino porque no puedes andar así sin un guía. Claro. Pero no me dan confianza. O sea, tu babalao, el que te dio la pulsera, ya no hablas con él. No, ya no tenemos contacto. Pero sé que es una persona muy buena, que en su momento me ayudó. Y que si yo llegara a requerirlo,
sí me ayudaría nuevamente. Y ya de ahí ya no te has vuelto a acercar a ningún babalao ni nada por el estilo. Y hoy, Eli, con su trabajo normal, ¿o sigue sintiendo estas sensaciones de acercamientos y cosas de eso? Sí, de vez en cuando sí llego a sentir como que algo se sube a mi cama, me abraza o así, pero ya trato como de no darle tanta importancia. No engancharte. Sí, entonces ya es como ya lo que pasé. O sea, tu vida está fluyendo de lo normal ahorita en lo que cabe. O sea, tus hijas normal. Ya no ha pasado este asunto del sonambulismo o la crisis de arrojarse hacia una ventana. No, ya no. No. Ok. Mi hija de vez en cuando sí me dice que llega a escuchar cosas, pero ya no ve cosas. Al principio sí llegaba a ver una niña. Mi hija, la más chiquita, una vez me describió a una persona que estaba en una habitación. Entonces me dijo, mamá, ahí hay una mujer, se nos queda viendo, pero no te preocupes, no pasa nada malo. Okay. ¿Cómo, por ejemplo, ella te dijo, mamá, aquí hay una persona así, así? ¿Habló con ella? O sea, para decirte, no te preocupes, está para protegernos. Sí, dijo, no nos va a hacer nada malo. Ella ahorita tiene ¿Qué edad 6 tiene? años. 6 años. Tiene 6 años, pero desde muy chiquita también ve cosas. Ve personas. Ok. Entonces, luego sí me dice, ahí había un hombre, estaba así, así. De algún modo tiene hasta cierto punto la sensibilidad que tuvo su mamá. Y en algún momento la que tuvo tu bisabuela. Y mi hija la mayor. Y tu hija la mayor, ok. Pero desde muy chiquita he hablado con ellas y les digo, estas cosas son muy normales en la familia. Ustedes son niñas, son seres de luz, entonces van a llegar como personas que van a querer acercarse a ustedes. Les he hablado de varias películas que he visto. Ya. Entonces, es como les una digo, orientación, no tengan miedo. ¿no? Pero a ver, en un momento, si nos ponemos un poco quisquillosos, por así decirlo, Eli, vienes de descendencia de espiritistas. Es decir, no es que prácticamente te pidan permiso. Y lo estás viendo en tus hijas. Me refiero al contacto espiritual. Lo demás que me platicaste en el sentido de tu ex, pues ese es otro tema, ¿no? Ese sí es un tema subversivo en pro de hacer daño a otra persona. Pero en el ámbito espiritual, ¿nunca te instruyó tu bisabuela? ¿Nunca les dijeron, saben que las voy a preparar? Sí, a mí sí me dijo y sí me quería ayudar, pero no me acerqué a ella. No lo tomé muy en serio. Porque, a ver, entiendo un poco el asunto de si eres renuente con la religión yoruba, ¿no? O sea, y prácticamente fue la que te está protegiendo en este momento. En el ámbito espiritual, aún a pesar de que con tu hija que ha interactuado con espíritus, ¿tampoco? No. ¿Por miedo? Sí. Bueno, de hecho, todavía a mí me cuesta decir que sí... que, bueno, me cuesta todavía que me vean, ¿no? Con la mano de Orula porque la gente piensa algo malo. No quise... No acepté que mi bisabuela me ayudara porque también no quería que la gente pensara que hacía algo malo o así, que mi bisabuela siempre hizo cosas muy buenas por las personas. Pero... ¿No te has puesto a pensar que un espíritu podría ayudarte? En el caso, por ejemplo, cuando tu hija te dice, mami, está una señora aquí. No te dice un espíritu, dice, está una señora, pero no te preocupes, no nos quiere hacer daño. ¿No te has puesto a pensar que podrías protegerte con espíritus? La verdad... Tuyos, ¿no? O sea, pues ya ni siquiera de intervención santera, yoruba, palomayombe, sino tu propia naturaleza de psique, es decir, tu propia capacidad. ¿No te has puesto a pensar y analizar eso? No lo he pensado. Tengo muchos amigos que trabajan con energía, maestros de yoga,
y todo eso. Entonces digo, no, ya no me voy a meter en ninguna cosa, la verdad. Prefiero quedarme así muy tranquila. Okay. Y pues mis hijas ahorita ya no han tenido como esos temas tan recurrentes, pero prefiero hacer otras cosas y mantenerlas ocupadas en otras cosas. ¿Qué le dices a tu hija cuando te habla acerca de una señora o lo que vea? ¿Qué le dices? Me digo, tranquila, no pasa nada. Ok, es bueno eso. Lo principal es no espantarlas. Sí, no las espanto. Pues Eli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo compartir esta experiencia que en suma es escalofriante. ¿Algo más que quieras agotar? No, sería todo. Evidentemente es un testigo como cualquiera que nos está viendo y escuchando allá afuera. Recuerden algo, aquella historia que estás escuchando aquí es algo que te podría suceder. Para ello tienes que informarte. Muchísimas gracias, Eli. Gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Historias Embrujadas. Hasta luego.